Hola a todos y a todas, bienvenidos al último encuentro de inferiores de este día. Hoy se enfrentarán Platense versus Asturiano, división tercera. El partido ya está por iniciar. Arranca el partido, la tiene la pelota Asturiano. Pase largo de Kiki para Flor. Es saque arco o lateral. No es lateral para Platense. Los partidos inferiores pasados salieron así. Sexta terminó 1-1 empatados con gol de Olivi a favor de Asturiano. En parte de quinta también empatado 1-1 con gol de parte de Asturiano en contra. Y cuarta, si no me equivoco, salió 4-0 abajo. Y ahora hay que ver qué se ve de tercera, que se ve que puede ser un partido bastante interesante. Pasa acá la pelota de Asturiano, la saca Viole, la tira a la Flor, presiona a la número 11 de Platense y es ahora lateral para Asturiano. No, para Platense. Lo realizó la número 10. Pase para la número 13, si no me equivoco, la número 9. Pase para la número 11, la tira a la número 5 por línea. La va a presionar Flor. Se la roba Flor, la presiona, la tira ahora la número 5. Se la lleva. Ahora tira la número 11 que la espera. La tira la número 9 hace pared con la número 5, ahora le sale y es lateral para Asturiano. Lo va a realizar Viole. Pase para Pili. Pase por izquierda para Kiki. La pierde y es lateral para Asturiano. Lo va a realizar Kiki. Vamos 13 minutos. No. Bueno, se me entiende. Va a sacar la pelota Asturiano. Larga para Viole. Sigue presionando de Platense y es saque para Asturiano. Lo va a realizar Kiki. Vamos 2 minutos de partido. La tira la pelota Pili. Paso para Kiki. Intenta cabecear y es lateral para Platense. Ahora saque para Platense de lateral. Pase para la número 11. Ahora pase por medio que intercepta Viole. Va a buscar esa pelota la número 11, se la lleva. Va a presionar Flor. La saca Pili y es lateral para Platense. Al parecer, le pisaron el pie a Flor. Igual está bien. Va a haber lateral para Platense. Pase para... La tira la número 11. La número 5 por derecha. Va a buscar su pelota Viole, la saca y es lateral para Platense. Vamos, 3 minutos de partido. La tira de Platense, la roba Viole, se la lleva. Así llegando, se fue y es lateral para Platense. Va 0-0 el encuentro de tercera. Pase por línea, la tercera para la 9. Que presiona a Pili y ahora saque arco. Lo va a sacar Sole. Pase seguro para Kiki. Pase por línea de bombita. Y queda en las manos de la arquera. Larga
El saque de arco es lateral para Asturiano. Va a realizar lo Kiki. Pase para Pili. Ahora pase por derecha para Viole. Intenta hacer pase por línea con Flor. Y es lateral para Platense. Va a tirar la pelota la número 5 de Platense, que va por línea, que juega con la número 9. La saca Pili y es córner para Platense. Vamos 5 minutos del primer tiempo, si no me equivoco. Pase para la número 10 que remata. Casi gol en contra de Asturiano, pegó en el palo. Va a haber saque arco. No, va a haber córner para Platense. Lo va a realizar la número 5, si no me equivoco. Pase por línea para la número 11. Se la lleva por línea. Patea al medio. La saca Flor y es nuevamente córner para Platense. Vuelvo a recordar los resultados de las inferiores. La categoría sexta empató 1-1 con gol de Oli. La quinta empató en el mismo resultado. El gol a favor de Asturiano fue un gol en contra de Platense. Cuarta, si no me equivoco, salió 4-0 abajo. Y por ahora tercero va 0-0. Pase de bombita para Pili. Intercepta la número 2. Y es lateral para Asturiano. Lo va a revisar Kiki. Pase para Viole. Intercepta el número 5 y es nuevamente lateral para Asturiano. Lo va a sacar Kiki. Pase para el medio, intenta ir a la número 5. La tira ahora la arquera. Pase para la número 2. Ahora pase para la número 15. Ex jugadora de Asturiano. La tira ahora la número 15. Pase por línea para la número 2. Se la lleva. Ahora la tiene la número 14. Está en el medio. Ahora la número 2. Arco. Y es gol para Platense. El partido va 1-0. Una buena jugada de Platense para este inicio del primer tiempo de tercera división. Vamos 1-0. Saca Flor para Pili. La tira ahora Kiki. Se la lleva Kiki por el medio. La tira ahora Viole. Se la pasa por línea para Flor, que la pelea. Y es ahora saque para Asturiano. Lo va a realizar Viole. La tira ahora Pili. Le hace nuevamente el pase para Kiki. Y es saque arco para Platense. Va a haber saque de arco para Platense. Bueno, se juega a preparar el preset. La tira ahora Viole, que la mantiene. Se intenta llevar por línea. La lleva, la tapa la número 15 y es lateral para Platense. El partido va 1-0 a favor de Platense. La tiene, la saca la arquera. Y es córner, si no me equivoco. Ah, no, lateral para Asturiano. Pido mil disculpas si me duermo con la cámara. El tema es que estoy mirando el partido, más relatando y ahí moviendo la cámara, como que medio me duermo. Lo va a sacar Viole. Pase para Pili. Se partió bien cómoda, la tenía Flor. Ataja la arquera. Va a presionar esa pelota Flor. Presiona Kiki. Pasa la número 8 para la número 15. La tira ahora la número 14. Nuevamente la número 15. La saca Kiki.
y es lateral para Platense. Pase para la número, ya les digo, la número 2. La tira la número 15, que la mantiene por línea. La sigue manteniendo y hace cambio para la número 8. Va por esa pelota Flor, la mantiene la número 14. Ahora la tira la número 2, que hace pase, pero fue a las manos del arquero asturiano Sole. Saque largo para Flor y es lateral para Platense. El partido va 1-0 a favor de Platense. Nos quedan 8 minutos de partido. Queda un montón todavía. Va a sacar Platense el lateral. Lo va a sacar Api. Pase para la número 2. La tira para la número 8. Nuevamente para la número 2. Y hace pase con la arquera. Hace el arquero jugar. Nuevamente pase para Api. Se la lleva por línea. La presiona Viole. Ahora la tira la número 8. Va a la Viole. La tira nuevamente Viole. La tira ahora aquí. La 15 de Platense. Y ahora tiene la pelota la arquera de Asturiano Sole. Hace pase para Viole. Que va por el medio. Hace línea con Flor. Y pierde la pelota. Es lateral para Platense. Lo va a realizar la número 8. Hace pase para la número 2. Hace el arquero jugador. Se la lleva la arquera. Ahora pase para Api. Que remata al palo. Vuelve a rematar. Y es ahora lateral para Platense. Lo va a realizar la número 8 por el lado derecho. La presiona Pili. La tira a la número 2. Hace paso por el medio y el saque de arco para Asturiano. Nos quedan 7 minutos de partido. Va a haber saque de arco para Asturiano. Pase para Viole, que se lleva por línea. Muy buena la mague de Viole. Hace paso por el medio, no había nadie. Ahora la tira la número 14 de Platense. La saca Viole, ahora la tiene Emi, que hace larga para Viole. Y es para la arquera de Platense. El partido va 1-0 a favor de Platense. La tira ahora Pili, que se la lleva. La pierde la tira número 8, la tira número 15. Arco y es para Sole. Va el saque de arco para Centro Asturiano. La tira ahora Emi. Pase largo por línea para Flor. Y es ahora lateral nuevamente para Platense. Hace arquero jugador, al parecer. Sí. Ahora tiene la número 2, si no me equivoco. Intenta hacer pase con la arquera, interviene Haas. Va a presionar Viole. La tira ahora la número 2. Ahora la tira Viole. Se la lleva a la número 7, que la pierde y es lateral para Asturiano. Lo va a realizar Viole por el lado derecho. El izquierdo para Asturiano. Hace pase por línea para Haas, que la mantiene. Hace pase para Mía. Arco. Ataja la arquera de Platense. Y ahora saque de arco. La tira ahora la número 7. Ahora para la número 2. Que amaga nuevamente para la número 7. Y ahora la tiene la número 14. Sí, la número 14. Ahora la tiene Viole de parte de Asturiano. La número 8, la número 7, 8 nuevamente, la 14 por el medio, pase por atrás para la número 7, que se la lleva, interviene Viole, y ahora la tiene Haas. Hay falta cobrada para Platense, hay tiro libre para Platense. Quedan 5 minutos de partido. Vamos 1-0
a favor de Platense. Un partido muy interesante. Estamos viviendo último partido de inferiores de esta jornada de Superclásico. Va a sacar ese tiro libre la número 11 de Platense. Arco y la saca Pili y es lateral para Centro Asturiano. Lo va a sacar Emi. Vale, para Asturiano lo va a realizar Emi. Pase para Pili, mal sacado cobró el juez. Sí, mal sacado cobró el juez. Ahora lateral para Platense. Va a realizar la número 7, si no me equivoco. Pase para la número 2. Ahora para la arquera. La saca Viole y es ahora lateral para el equipo del Calamar. La sacó la número 8 para la número 11. Ahora se la lleva por línea. Va a presionar Haas. Y hay falta para Asturiano. Va a realizar el tiro libre Platense. Lo va a realizar la número 11. Este tiro libre. Pase para la número 7. Ahora la tiene la número 9. La número 8 interviene Viole. Y es ahora lateral para Platense. Pase para la número 11. Pasa para el medio. Va al arco. Fuera. Y es ahora saque arco para Asturiano. Nos quedan 4 minutos de partido. La tira ahora Viole. Intenta hacer pase con Haas. Nuevamente para las manos de la arquera de Platense. Larga la pelota para el número 9. Y el juez cobró empujón. Habrá tiro libre para Asturiano. Lo va a realizar Pili. El partido va 1-0 a favor de Platense. Pase para Viole, que se la lleva. Ahora la tiene nuevamente la Viole 2. Porque acá tenemos a 2 Violes. Entonces voy a tratar de decir Viole 1 y Viole 2. ¡Ey! De nada. Ahora saque para Platense. Lo va a realizar la número 8. La tira ahora la número 11. Se la lleva la número 7 por el medio. Muy larga. Y es ahora lateral para Centro Asturiano. Lo va a realizar Viole. La saca Pili. Alta. Va Viole por línea. Y ahora saque de arco para Platense. La tiene ahora la número 11 de Platense. La número 5 es en pared. Intentan hacer pared con la número 5. No se logró. Y ahora lateral para Asturiano. Estamos viendo una hermosa jornada de Superclásico. El partido va 1-0 a favor de Platense. Las demás categorías salieron de esta forma. Sexta empató 1-1 con gol de Oli para Asturiano. De parte de Quinta también empató con el mismo resultado. El gol de Asturiano fue por, ¿cómo se dice? Por gol en contra. Después cuarta, si no me equivoco, terminó 4-0 a favor de Platense. Y ahora tercera está perdiendo Asturiano 1-0. Va a haber tiro libre para Platense. Lo realiza la número 11 para la número 7. Nuevamente para la número 11. Ahora por derecha para la número 5. La tira la número 5 por derecha. La número 9 por derecha. Ahora para la 11 que se confunde. Ahora la tira Viole, que se la lleva.
Intenta hacer pase con Haas. Haas va a buscar esa pelota. Va a buscar Viole la pelota. Ahora va Haas, la saca y es lateral para Platense. Lo va a realizar la número 7. Quedan 2 minutos de partido. Pase para la número 5, que se intenta ir por línea. Se la lleva por línea. Ahora la tiene Pili, que la roba. Arco, la tira el arquera de Platense. Hubo, parece, con choque o algo. Bueno, el partido se ha frenado porque hubo un choque, al parecer. Pero ahora habrá saque arco para Platense. Después de este partido se viene el partido de Primera División. Un hermoso partido se nos viene, un super clásico, el último del torneo, ya que después vienen los playoffs. Las inferiores juegan, si no me equivoco, Copa de Plata y Copa de Oro, mientras que Primera juega los playoffs y todo eso. La tiene ahora la número 9, Platense. Hace pase para... Uy, ahora la tiene la número 5. Pasa por el medio, remata al palo. Y ahora es lateral para Platense. Lo va a realizar la número... no, es lateral para Asturiano, lo va a realizar Viole. La tiene ahora Viole. Larga para Flor. La tiene la número 11 de Platense. Ahora la número 5 por derecha. La número 9 también por derecha. Intenta ir por medio. La número 5, que se la pasa a la número 9. Arco. Y ataca Viole. Es córner para Platense. Hermoso partido que estamos viviendo en estos últimos minutos. Y hay minuto pedido por Platense. El partido va 1-0, queda un minuto de partido. Así que nos veremos en un ratito.
Arranca el segundo tiempo de tercera, la tiene Platense, ahora la tiene Flor, que la va a buscar esa pelota, sale y es lateral para Platense, pero hubo un choque duro entre la jugadora de Platense y Flor, pero ya está bien. Va a sacar Api. Saca Api para la número 2. Ahora para la número 10. Va a buscar esa pelota Api y también las chicas de Astur. La mantiene Api, se va por línea. Pase para atrás para la número 2. Intenta ir por el medio y se mete Pili. Se la lleva por línea, sale y es lateral para Platense. La tiene la número 2, que la mantiene, hace pase para el lado derecho para la número 10, vuelve para atrás para la número 2, Apia se vomita para su compañera, saca a Pili y es lateral, saque arco para Platense. Saque largo para Api, pero muy largo, así que va a ser lateral para Asturiano, lo va a sacar Viole. Saque vomita para Pili, sale la pelota y será lateral para Platense. Lo va a realizar Api. La tira ahora la pelota Api, que intenta hacer una mague y se va al lateral. Como un dato de color, les cuento de que Api, que es la jugadora, el único que me sé el nombre por ahora, ella era jugadora de Astur, creo que se fue en 2019, puede ser ahí, o en 2020, creo que 2019 si no me equivoco. Ella estuvo en uno de los mejores momentos para Astur, que fue cuando ascendimos a la A. Un momento muy lindo que vivió Astur en ese año, con el esfuerzo de todo el equipo que ahora está jugando acá. Va a haber lateral para el equipo de Calamar, va a sacar la número 10. Va a realizar la número 2, el lateral, la tira ahora Api, que remata, interviene Viole, la presiona a Kiki y ahora el lateral para Asturiano. Lo va a realizar Kiki, se queja la jugadora de Platense, al parecer por el uso de mano. Hace pase de Kiki para Viole, ahora la tiene Flor por derecha. Hace pase por izquierda para Kiki. Y es gol para Platense. El partido va 2-0 a favor de Platense. Por un descuido de Asturiano vino la número 10. Aprovechó el espacio y remató. Saca Flor. La pasa para Pili, que se la lleva. La pierde, ahora la tiene la número 2 de Platense. Ahora la número 14, si no me equivoco. Sí, la tiene ahora Flor. La pierde, la mantiene la número 14. Se la pasa a Api y es lateral para Asturiano. Nos quedan 12 minutos y medio de partido. Queda un montón todavía para poder empatar este partido. Lo va a sacar el lateral Viole. Saca a Viole para Flor, la mantiene. Pasa a Viole, pero interviene la número 2. Se la lleva Flor. Arco afuera y el saque arco
para Platense. Saque largo para la número 10, Indre de Pili. Y habrá córner para el equipo Calamar. Lo va a realizar Api. Pase para la número 2. Amada se la lleva. Nuevamente para Api. Va a presionar Pili. Y sale la pelota. Será saque de arco para, lateral para Asturiano. Pase de bombita para Kiki, que fue muy larga por el medio. Ahora la tiene Flor, la presiona al número 2. Se la lleva Flor, la mantiene Flor todavía. Y hay falta. Ahora tiro libre para Asturiano. Saca amarilla el juez para Api, si no me equivoco. Va a realizar el tiro libre de Viole. Si no me confundo es directo. Remata casi al segundo palo va Kiki y habrá lateral para saque arco para Platense. Paso por abajo para la número 9, ahora tira la número 7. Paso ahora para la número 8, nuevamente para la número 9 por atrás. Ahora por derecha la número 8, la pierde, se la lleva Viole. La pierde, ahora la tiene la número 9, por izquierda la tiene la número 11. Paso por el lado derecho para la número 8. Por atrás para la número 9, muy larga y será córner para Asturiano. Va a haber córner para Asturiano. Va a haber córner para Asturiano. Pase para Kiki, nuevamente para Viole, para el medio y ahora saque arco para Platense. Pase largo para la número 11, muy largo y habrá saque arco para Asturiano. Es lateral. Se va a sacar Viole, pase para Pili, por atrás, la mantiene. Ahora la tiene Haas por el medio, intenta amagar, la amaga. Y ahora la tiene la pelota la número 8. La trata de buscar la número 11, la tiene ahora Pili. La pierde y habrá saque arco para Platense. El partido va 2-0 a favor de Platense. El primer gol, no me acuerdo de quién fue, el segundo fue de la número 10. La tiene ahora la número 7 que se la lleva por el medio. Hay falta cobrada a favor de Platense, habrá tiro libre. Lo va a realizar la número 11. Bueno, se juega preparada al parecer. Va a haber tiro libre para Platense. Al parecer va a haber jugada preparada.
Bueno, el juez está pidiendo a la tribuna que deje usar la chapa, ya que no está permitido usar tipo instrumentos o golpear la chapa para cantar y todas esas cosas. Va a haber tiro para Platense, la tira la Viole, intenta llegar por línea y ahora lateral para Platense. Digo, para Astrianos. La realiza Viole. Trata de hacer por línea con Haas, la pierde, ahora tiene la número 7, por atrás para la número 11. Ahora tiene la número 8, se la lleva. Entonces pasa a la número 9 y ataja esa pelota primero Viole y después Sole. Se salvó Astur del tercero de Platense. La tiene Kiki, va tranquila, larga para Pili, ahora la tiene Viole, que intenta rematar de zurda, remata Kiki y el saque arco para Platense. Nos quedan 9 minutos del segundo tiempo, el partido va 2-0 a favor de Platense. Va a sacar la pelota la arquera, la tiene ahora la número 8, la pierde, arco de Kiki y es saque de arco para Platense. Larga para, al parecer a la número 8, la agarró Pili, sale Sole, empieza a ser arquero jugador, remata la número 7 y golazo de la número 7. El partido va 3-0. Nos quedan 8 minutos de partido. La tiene ahora Viole, la pierde y ahora lateral para Platense, que está ganando 3-0 en esta noche de inferiores. Y ahora el cuarto de Platense a los 8 minutos, el cuarto. Está con el mismo resultado que cuarta, en este momento tercera. Va a realizar el lateral Asturiano, lo va a realizar Viole. Paso para Flor, que intenta pasar por el medio. La tira a la número 11. Intenta hacer paso por línea con la número 7. Y ahora lateral para Asturiano. Lo va a realizar Emi. Quedan 7 minutos de partido. Bastante. Y ahora lateral para Platense. Va a realizar el lateral Api, pasa para la número 11, nuevamente para Api por izquierda, interviene Emi, que se la lleva, remata y es arco para Platense. Paso para la número 11, que se la lleva por derecha, se va por línea ahora, hace paso por línea para la número 8, si no me equivoco, la roba Pili, remata y el saque arco nuevamente para Platense. La tira ahora Api, la espera, ahora es larga para la número 9, no, para la número 11, que hace cambio, ahora va a saque arco para Asturiano.
La tiene ahora Viole, que se la lleva por línea, intenta, y ahora lateral para Platense, lo va a realizar la número 10. Pase para la número 5, la tira ahora la número 8, nuevamente para la número 10, que intenta llevar la presión a Viole. Ahora la tira la número 5, intenta presionar Flor, la presiona Flor, y habrá córner para... Habrá córner, lateral, córner, está bien, córner para Platense. La va a realizar la número 10, pase para la número 5, intenta rematarla, interviene Flor. Quedan 6 minutos de partido. El partido va a favor del Calamar, 4-0. Con este sería el mismo resultado de cuarta. Se la lleva Flor, interviene Api, la mantiene Api, hace pase por atrás para la número 10. Ahora pase por el medio para Api, que la presiona, intenta amagar, interviene Viole y habrá lateral para Asturiano, al parecer. Habrá lateral para Platense, lo va a realizar la número 5 por derecha. Remata la número 10, saca Sole. La tira ahora Platense, ahora lateral. Lo va a realizar Api por el lado izquierdo. Pase para atrás para la número 5. Pase por el medio para la número 8. Pase para la número 10. Ahora la tiene Viole, la pierde. Y ahora lateral para el Calamar. Cobrado mal sacado del juez. Habrá ahora lateral para el Centro Asturiano, que va perdiendo 4-0 ante Platense. Le tiene ahora la número 5 por el lado derecho. Pase por línea derecha para la número 8, ahora la tira la número 5. Y el saque arco para Asturiano. Larga para Flor, que se la lleva, remata muy alto y será saque arco para Platense. Larga para la número 15, pero interviene Viole. Se la lleva ahora Api, que la amaga, ahora la tiene la número 5. Intenta conectar paso con la número 16 y ahora saque arco para Asturiano. Le quedan 5 minutos a este encuentro para finalizar la jornada de inferiores. Se la lleva por el medio Viole, ahora la tiene Pili. Hace pase por línea para Viole, pero fue muy larga, así que habrá saque arco para... habrá córner para Asturiano. Y el juez cobra saque arco porque se pasaron los 3 segundos. Pase para la número 10. Va a presionar ahora Viole. La tiene nuevamente la número 10, la saca Viole y habrá lateral para Platense. Pase para Api. Y ahora es saque para Platense nuevamente. Le quedan 4 minutos y medio a este encuentro. 4-0 el resultado por ahora. Le tiene la número 5, la pierde. Y habrá lateral para Platense nuevamente. Lo va a realizar la número 10. Pase para la número 5. Con esta pase con la número 16. La roba Viole. Y ahora lateral nuevamente para Platense. Pase largo para la número 15. Pero interviene Pili. La tira ahora Viole, que intenta hacer pase largo para Flor. Intenta llevar Flor.
Se la lleva la número 5. Intenta rematar. Se interviene Piri. Ahora la tira Flor, que se intenta llevar por línea. La pierde. Y ahora lateral para Asturiano. Lo va a realizar Kiki. Le quedan 3 minutos a este encuentro. 4-0 a favor de Platense. La tira ahora Pili. Ahora la tira Kiki. Y ahora, si no me equivoco, tiro libre para Asturiano por mano. Va a realizar el tiro libre Kiki. Después de este partido se viene el de primera, el cual será relatado por la que va a realizar el tiro libre. La tira ahora Viole, se le va y es lateral para Platense. Lo va a realizar la número 10. Pase para la número 14, la mantiene, se la lleva. Ahora pase por el medio para la número 10. Larga y ahora es lateral para Platense. Lo va a realizar la número 10 por izquierda. Pase por atrás para la número 2. Mal sacado con el juez. Habrá saque para Asturiano por el lado derecho. Pase por el medio para Kiki, que la mantiene, la pierde. Ahora la tiene Fiore, que se la lleva por línea. Ahora la tiene Pili, la intenta buscar esa pelota. Ahora la tiene la número 10 de Platense. La tiene ahora Flor, pase para Pili, muy larga. Y ahora lateral para Asturiano. Quedan 2 minutos a este encuentro. Va ganando Platense 4-0. Con este resultado sería el mismo que tuvo cuarta. Va a haber saque de arco para Platense. Y ahora va a haber saque de arco para Asturiano. Larga para Flor. Y intenta buscar esa pelota, se la lleva por línea. Y ahora saque de arco para Platense. Larga para la número 14, interviene Pili, se intenta llevar Flor, la tira la número 10, se intenta llevar, intenta hacer paso por el medio para la número 14, interviene Viole. Ahora la tiene la número 2. Y ahora saque de arco para Asturiano. Voy a realizar solo el saque. Ahora la tiene Kiki, que intenta llevar por línea. Se le fue y habrá lateral para Platense. Le queda 1 minuto a este partido. La tiene ahora la número 14, interviene Haas, que la marca. La tiene la número 14. Va a buscar esa pelota Haas y Kiki. Ahora la tiene la número 14, remata y el saque de arco para Asturiano. Ya 1 minuto y medio a este partido. Larga para Haas, interviene la número 2. Pase por el lado derecho para la número 2, que le hace el pase para la número 10 por izquierda, que se le va. La tira ahora Viole, intenta hacer por el medio al arco. Kiki saca esa pelota, la va a buscar. Y ahora saque de arco para Platense. La tiene ahora la número 2. Hace pase con la número 2 y hubo falta al parecer. Y hay amarilla para Haas. La tiene ahora la número 8 por el lado izquierdo. Paso por atrás para la número 2.
ahora para la número 16 saca Kiki. Quedan segundos a este encuentro y hay minutos pedidos por Platense. Saque el lateral Platense, habrá saque de arco para Asturiano. Pase para Kiki por el lado izquierdo. Se la intenta llevar por línea. Hace bombita para Haas. La tira a la número 14 que la lleva por derecha. 10. La tira ahora la número 2. La mantiene, quedan 29 segundos a este partido. La tira la número 2, hace pase con la arquera. La tira la Kiki, remata, 10. Saque de arco para... córner para para Asturiano, de rival. Lo va a realizar Kiki el córner. Quedan 15 segundos a este partido. Interviene la número 16, si no me equivoco. Número 14 de Platense. Va a realizar el lateral ahora Kiki. Pase para Viola, intenta rematar y otra vez interviene la número 14. Le quedan 9 segundos a este encuentro. Entonces pase, saca y es ahora el lateral para Platense. Le quedan 5 a este encuentro. El partido está 4-0 a favor de Platense. Y finaliza el encuentro. Gana Platense 4-0, el mismo resultado que cuarta. Con esto la jornada de inferiores termina. Sexta 1-1 con gol de Oli. Quinta 1-1 también con gol en contra de parte de Platense para Asturiano. Y cuarta termina 4-0 y tercera 4-0. Bueno, no sé si voy a transmitir los partidos de la Copa de Plata, si es que se juega. Creo que se juega la semana que viene, la verdad no sé. Pero bueno, con esto puedo decir capaz adiós, porque no sé si voy a seguir transmitiendo los partidos hasta el año que viene. Así que muchas gracias por acompañar y nos vemos a la próxima.